Hola, bienvenidos al canal de agrotecnologiatropical.com. En el día de hoy vamos a conocer sobre el cultivo del pimiento y del pimentón. Sean ustedes bienvenidos. Tanto el pimiento como el pimentón pertenecen a la especie conocida como Capsicum annum. Es decir, es la misma especie, solo que tienen características que los diferencian unos de otros. El pimiento es una especie de una fruta larga que la planta tiende a ser mucho más alta que la planta de pimentón. La planta de pimentón, por su parte, es más compacta y tiene una planta de un porte un poco más baja. Existen distintos tipos en el mercado de Capsicum y cada país y cada región tiene una preferencia diferente. Por ejemplo, están los pimentones tipo Yolo Wonder, que son pimentones de un formato cuadrado, normalmente se busca que tenga de 3 a 4 filos, o sea que son los lóbulos de la parte de abajo. Eso se cultiva mucho en los Estados Unidos de Norteamérica y es muy apetecido, por ejemplo, en Venezuela. Luego tenemos pimentones largos, que son los que se conocen como pimientos. Los consumen rellenos y realmente son muy fabulosos. Ese, por ejemplo, se cultiva mucho en Colombia. Y en Europa también. Luego están lo que se conocen como los pimentones lamullo, que son intermedios entre los pimentones tipo Yolo Wonder, compactos, cuadrados, y los pimentones alargados o pimientos. Son unos pimentones que son largos, pero todavía abajo terminan siendo de 4 filos, mientras que los pimentones, tipo pimiento, tienden a ser alargados de 1 o 2 lóbulos. Luego, por ejemplo, hay pimentones que son para consumir en seco, que se cultivan mucho en España. Y en Chile se utilizan también para producir colorantes. Son pimentones que se cultivan, ellos lo llaman pimentón, en España. Y bueno, eso se deja secar en el campo y luego se muele y se vende en polvo. Entonces, como ustedes ven, el espectro de variedades de pimentón es bastante amplio y cada país tiene sus preferencias de consumo. Se me olvidaba decirles que el pimentón tipo lamullo, por ejemplo, se consume mucho en la Argentina. Ahora, luego existen variedades e híbridos de cada uno de estos tipos de pimentones. Y bueno, entrar en híbridos comerciales realmente escapa un poco a lo que es el alcance de este video, porque el programa de mejoramiento genético de las distintas empresas que venden semillas de pimentón, que es un mercado realmente muy apetecido por las empresas semilleras, es bien intenso y año a año salen nuevos híbridos, cada uno con unas ventajas adicionales que mejoran cada vez más la productividad del cultivo. La productividad no solo en términos de kilos por hectárea, sino también en resistencias a enfermedades. Se ha trabajado mucho el tema de la resistencia a distintos tipos de virus y también a ciertas bacterias. Entonces, cada día la industria semillera va detectando cuáles son los problemas latentes y hacen programas de mejoramiento genético para sacar nuevos híbridos cada vez con mejores características. Entonces, visto el tema de las distintas variedades, vamos a hablar ahora del tema de los semilleros. Nosotros ya tenemos, no vamos a profundizar mucho este tema porque ya tenemos 2 videos tratando el tema de semillero en profundidad y fueron enfocados hacia tomate y pimentón. Entonces hay suficiente información en esos 2 videos. Por aquí, por el lado izquierdo, le vamos a colocar
un link hacia esos videos para que ustedes puedan verlo. También lo haremos en la descripción de este video, link hacia ese video, donde ustedes podrán ver un poco más sobre las técnicas de producción de los semilleros de pimentón. Hay varios trucos que permiten sacar unas plantas de pimentón sanas y de óptima calidad para ir al campo. De hecho, esto es un aspecto básico para arrancar un cultivo con pie derecho, porque si las plántulas están malas, después a nivel de campo estamos corrigiendo los entuertos que trajeron esas plantas de semillero, más aún si vienen contaminadas con plagas y enfermedades. Nosotros somos muy celosos en cuanto a la calidad de los semilleros que se llevan a campo, y si el sitio donde se está produciendo esos semilleros no tienen un historial favorable en cuanto a la calidad de las plantas que se producen, nosotros preferimos recomendarle a nuestros clientes de nuestro programa de asistencia técnica por internet que hagan ellos mismos sus semilleros, en lugar de estarlos comprando en unas empresas que estén produciendo plantas con problemas importantes de calidad. Para conocer si una planta de pimentón tiene óptima calidad, debemos ver el sistema radical, el cual debe ser blanco y ocupar todo el cepellón. Por otro lado, el follaje debe estar sano, sin ningún tipo de manchas, y debe estar libre de plagas y enfermedades. El grosor del tallo debe ser adecuado para el tipo de plantas que se estén produciendo, y el tamaño del cepellón debe ser adecuado a nuestros requerimientos. En el cultivo que son extensivos de grandes superficies, se utilizan bandejas de 200 alvéolos, pero cuando ustedes están trabajando con pimentones que van a ir a invernaderos, es preferible trabajar con bandejas que tengan 50 alvéolos. De esa forma obtendrán una planta de mejor calidad, de mejor tallo y con mayor resistencia al trasplante. Además está decirles que es importante como tema de calidad la cantidad de raíces y la sanidad de esas raíces para el momento del trasplante. Ok, vamos a entrar ahora al tema de preparación de tierras. El pimentón es una planta que puede, o sea, si bien su sistema radical es bastante delicado, puede alcanzar una buena profundidad. Y mientras las raíces se desarrollen de mejor manera, vamos a tener un mejor cultivo. Entonces, la preparación de suelo en profundidad es importante. No basta solo con pasar una rastra a nivel superficial, sino debemos estar completamente seguros que a nivel de profundidad del suelo no tengamos ningún impedimento para el desarrollo de las raíces o para el movimiento del agua en profundidad, ya que esto nos puede acarrear problemas con las raíces que al final redundarán en problemas importantes de la productividad del cultivo. Entonces, el uso del subsolador es muy importante para que el suelo quede preparado en profundidad. Luego pudiéramos estar hablando del arado y finalmente de la rastra. Entonces, si pulverizamos mucho el suelo, corremos el riesgo de que con cualquier lluvia podemos producir costras y otros problemas al desarrollo del cultivo. El trasplante. El trasplante se hace cuando la plántula tiene aproximadamente 35 a 40 días de edad. Ese trasplante, por supuesto, debemos de tener el suelo con muy buena humedad para que las plantas soporten el trasplante. Ellas vienen de un invernadero donde se estaban produciendo estas plántulas, y cuando llegan al campo deben tener unas condiciones óptimas de humedad para que no se resientan, porque allí van a estar expuestas a un sol muy intenso. Entonces van a entrar en un shock, una condición de estrés. Entonces, si no tenemos el suelo suficientemente mojado, podemos tener unas pérdidas de plantas realmente importantes. Las distancias de siembra pueden ser diversas de acuerdo a los objetivos que tenga el productor y a las variedades que les estábamos mencionando al principio de este video, que forman
que estemos cultivando. Por ejemplo, si nosotros estamos sembrando pimentones de esos que en España llaman de pimentón, que es para cosecharlos ya maduros en la planta en forma mecanizada, nosotros podemos sembrar 160 a 200 mil plantas por hectárea. Pero si estamos sembrando un pimiento largo, podríamos estar sembrando 10.000 plantas por hectárea. Entonces fíjense el rango tan grande que puede haber. Hay siembras de pimentones de estos tipos Yolo Wonder que se pueden hacer a 60.000 plantas por hectárea para dar unas pocas cosechas, principalmente con variedades, no con híbridos. Ahora, cuando estamos trabajando híbridos, que son plantas más vigorosas, tendemos a bajar las densidades de siembra y nos ubicamos en 10, 15, 20.000 plantas por hectárea. Esto se logra con distanciamiento entre hileras, entre 1 metro, 1,50, incluso hasta 2 metros entre hileras, y distancias entre plantas entre 25, 30 e incluso 60 centímetros entre plantas. Mientras nosotros usemos variedades que tengan mayor desarrollo de follaje, como los tipos pimiento o los tipos lamullo, nosotros podemos aumentar las distancias de siembra. Y en la medida que utilicemos variedades de porte pequeño, como serían los tipos Yolo Wonder, entonces nosotros debemos acercar las distancias de siembra entre las plantas. El fabricante, la empresa que produce las semillas, generalmente debería dar las recomendaciones a qué distancia ellos recomiendan que se siembre determinado híbrido o variedad. Vamos a hablar ahora de los sistemas de riego para el cultivo del pimentón. El pimentón soporta cierto nivel de humedad en el follaje y sobre los frutos. Eso hace que sea factible cultivar por riego por aspersión. Sin embargo, no es el riego más óptimo para el cultivo del pimentón. Si nosotros mantenemos el follaje y los frutos secos, nosotros tenemos mayor probabilidad de cosechar una planta de mejor calidad y una planta que dure más tiempo, o sea, que sean unas plantas más longevas y que al final se obtenga mejor productividad. Entonces, los riegos que no mojan el follaje tienden a ser mejores que los riegos que mojan el follaje. Ahora, el riego por surcos es factible siempre y cuando nosotros hagamos un aporque a los 15 días, 20 días después del trasplante y alejemos la humedad de la base del tallo de la planta. Ya que si nosotros tenemos la base del tallo de la planta muy húmedo, corremos el riesgo que se nos desarrolle una enfermedad conocida como Ralstonia solanacearum. Aunque el pimentón también puede ser susceptible a enfermedades como el verticillium y como el fusarium, que también se desarrollan con condiciones de alta humedad y de fitóftora también, aunque el mejoramiento genético ha procurado conseguir plantas que sean más tolerantes a la fitóftora. La fitóftora también puede ser un problema importante si la humedad toca la base del tallo de la planta. Entonces el riego por surco es factible con esa observación que acabamos de hacer, pero indudablemente el sistema de riego por excelencia para obtener los mejores resultados en el cultivo del pimentón es el riego por goteo. Con el riego por goteo nosotros podemos controlar perfectamente la humedad del suelo. Y si estamos en época de lluvia, sería excelente si viniera acompañado con acolchado plástico. De esta forma no estamos produciendo exceso de humedad en las raíces y en la base del tallo, que es donde se pueden presentar los problemas más importantes en el desarrollo del cultivo del pimentón. El pimentón, como ya les mencionaba anteriormente, tiene unas raíces muy delicadas y ante cualquier exceso de agua puede verse afectada seriamente la productividad del cultivo. Se desarrollan deficiencias de nitrógeno y se pueden desarrollar muchas enfermedades, las cuales se previenen evitando el exceso de humedad en el suelo. Y allí entra el siguiente tema, que es la fertilización y el riego. El riego debe procurar mantener la humedad del suelo entre lo que se conoce como capacidad de campo, que es un suelo húmedo, pero no excesivamente encharcado, y lo que se determina como punto de riego, que es el punto de humedad cuando el cultivo empieza a disminuir su productividad. Entonces,
ese punto de humedad, si nosotros nos mantenemos en ese rango, nuestras plantas van a tener unos excelentes rendimientos. Eso se puede hacer midiéndolo con algún sensor de humedad del suelo, o también por ejemplo, con la herramienta que nos permite el software de cálculo que hemos desarrollado nosotros. Nuestro software, una vez que uno informa al cultivo de lo que es la evaporación y las precipitaciones que caen, él lleva un balance de humedad del suelo y define no solo a nivel de superficie, sino a nivel profundo. En la medida que la planta va explorando el suelo más en profundidad, va aumentando la disponibilidad de agua en profundidad, y llevando el balance hídrico determina cuál es el punto óptimo para regar y la cantidad de agua que conviene aplicarle al cultivo. Entonces, los que han utilizado nuestro software en el cultivo del pimentón reportan ahorros importantes en la cantidad de fertilizantes que le aplican al cultivo, ahorros en la cantidad de agua que le aplican al cultivo y mejoras importantes en el desempeño del cultivo. Normalmente preguntan cuánto se fertiliza en el cultivo del pimentón o cuánta agua hay que aplicarle al cultivo del pimentón, y eso es un depende gigantesco. De hecho, ahorita estamos desarrollando en el canal de Agrotecnología Tropical un curso de riego y estamos explicando los distintos parámetros que definen la cantidad de agua que debemos aplicarle al cultivo. O sea, entre ellos debemos considerar la edad de la planta, debemos considerar el tipo de suelo, debemos considerar las condiciones climáticas, el estado de desarrollo del cultivo. Todo eso nos va a definir cuánta agua aplicar, y todos esos controles los podemos llevar a través del software. Y no es una receta fija de que échele 1 litro por planta, como mencionan muchos, porque si las condiciones climáticas cambian y llegamos a unas condiciones de alta humedad, de alta nubosidad, donde la demanda de agua disminuye, pues sencillamente estamos saturando el suelo de humedad y podemos desarrollar enfermedades que ya les mencionamos que el pimentón es muy susceptible a ellas. Entonces, esa herramienta del software Fertirriego, pueden conocerla en un link que le vamos a colocar a continuación en nuestro sitio web, y allí tenemos también la posibilidad de lo vamos a colocar en la descripción del video y lo vamos a poner en el comentario destacado, un link hacia un formulario donde ustedes se suscriben a un sistema de información donde podrán recibir información sobre distintos tópicos de sus temas de interés. Si a ustedes les interesa sobre el tema del pimentón, cada vez que nosotros hagamos alguna publicación o algo relacionado con el pimentón, se lo haremos saber. Y también ustedes podrán recibir más información sobre este software del cual le estamos mencionando. Vamos a hablar ahora del tutoraje. Las variedades que son sembradas a 200.000 plantas por hectárea, el pimentón que siembran en España para obtener harina de pimentón, para condimentos de las comidas, para colocarle al jamón serrano, por ejemplo, ese pimentón se siembra a altas densidades, son variedades de porte pequeño, los cuales no requieren ningún tipo de tutoraje. Ahora, si estamos hablando del pimiento largo, o estamos hablando del pimiento lamullo, o las nuevas variedades de pimentones tipo Yolo Wonder híbridos, que son de porte alto, estas plantas necesitan obligatoriamente de tutoraje. Ellas eventualmente se pueden sembrar sin tutoraje, pero se presentan problemas porque las ramas tienden a partirse y se crean unos problemas realmente importantes. Se pueden presentar problemas de pectobacterium. Entonces, al final, nuestra recomendación es que si usted va a sembrar uno de estos tipos de pimentones, lo haga con tutoraje. De allí se va a ahorrar muchos problemas. Entonces, el tutoraje no es más que colocar unos palos y colocar unas cuerdas para amarrar las ramas para que las mismas no guinden ni queden tocando suelo. Eso se puede hacer de diversas maneras. Una es colocar un alambre y amarrar las cuerdas a cada una de las ramas, y otra técnica es colocar cuerdas en forma pareada y que la planta de pimentón crezca en el medio de las cuerdas, y las matas de pimentón sostienen unas a otras para no irse en este lado, y las cuerdas evitan que las plantas no se vayan hacia el centro del surco.
Entonces esa técnica ha funcionado bastante bien en pimentón. Podas en el pimentón cultivado a campo abierto no es tan intenso. Se limitan a eliminar las ramas que están debajo de la Y, y se pudiera tomar en consideración ralear el fruto que se encuentra en la Y. Eso ha sido un tema polémico porque muchos productores no quieren hacerlo y otros realmente le han visto un beneficio importante. Las personas que están a favor de no sacar ese fruto alegan que ese fruto es el más grande del cultivo y que a veces cosechando ese solo fruto de toda la plantación se sacan todos los costos de producción. Los que alegan a favor de sacar ese fruto dicen que eso es como poner a parir o a dar a luz una niña de 11 años que no está completamente desarrollada y que es preferible que se convierta en una mujer de 20 años para que pueda dar a luz un niño con mejor condición de salud. Haciendo esa analogía en las plantas, una planta de pimentón que se le saque el fruto que se encuentra en la Y va a desarrollarse mejor, va a tener más fuerza y va a tener posibilidad de sostener mayor carga de fruto, y la producción total debería tender a ser mayor que si se le deja el primer fruto. Al final la decisión es de ustedes, pero ahí tienen los dos elementos de decisión que definen si se le hace o no se le hace la poda o el raleo del fruto que se encuentra en la Y en la primera Y de la planta de pimentón. Posteriormente, otra poda que se realiza es cuando ya la planta está bastante desarrollada, ya estamos en cosecha, y es sacarle algunas ramas para que no se haga y algunos frutos pequeños para que el calibre total del fruto de la planta no se disminuya y tengamos un fruto de calidad a lo largo del tiempo. Entonces esa decisión es muy favorable porque eso nos va a permitir tener frutos de pimentón de mayor calidad hacia el final de la cosecha, y entonces venderemos a buen precio los primeros frutos y los últimos frutos, sobre todo si nuestros mercados son exigentes en cuanto a un calibre determinado de fruta de pimentón. En cuanto a plagas y enfermedades, ya habíamos mencionado una serie de enfermedades que se presentan si las raíces o la base del tallo de la planta de pimentón están cercanos al exceso de humedad. O sea, un riego por surco donde la humedad se acerca a esa zona, que no se le haya hecho aporque para alejarla de la base de la planta de esos excesos de humedad, o un riego por goteo excesivo, o muchas lluvias, unas lluvias muy intensas pueden crear esas condiciones, y eso puede comprometer el desarrollo de las plantas de pimentón. Luego existen enfermedades que se pueden presentar a nivel del follaje, como puede ser, por ejemplo, cercóspora, puede ser xantomonas, pseudomonas, aunque últimamente se han desarrollado mejoramientos genéticos para que las plantas de pimentón resistan esa condición. Se pudiera presentar alternaria eventualmente. O sea, hay diversas enfermedades que pueden atacar la hoja de la planta de pimentón. Y en el fruto, al momento de la cosecha, sobre todo si está lloviendo mucho, se nos ha presentado la posibilidad que se presente Pectobacterium, que es una bacteria que se aloja en el tallo con la tijera con que se va cortando la planta, el tallo, el fruto de la planta. Entonces eso afecta el rendimiento, la propagación de esa bacteria que se riega a lo largo de todo el cultivo, y esa bacteria empieza por el pedúnculo, o sea, el tallito que une el fruto con la planta, pero luego se pasa al tallo y luego se compromete todo el tallo y toda la productividad de la planta a futuro. En cuanto a las plagas, tenemos a Neolucinodes elegantale, perforador del fruto del tomate, que también afecta al pimentón. Ese gusano entra cuando está muy chiquitico y produce un hueco muy pequeño y se aloja dentro del fruto, y cuando él sale a convertirse en mariposa es que crea el hueco por donde entran bacterias que pudren al fruto, y eso hace que ese fruto se pierda. Si nosotros llegamos a cosechar ese fruto con ese huequito o antes de que salga el gusanito puede salir a lo largo del transporte, y luego el fruto se pudrirá en el transporte y le llegará al cliente podrido y dándole muy mala apariencia, y el cliente probablemente no le vuelva a comprar otra vez pimentón.
Otra plaga importante que se puede presentar es el caso de los ácaros y de los thrips, que afectan a los cogollos o sitios de crecimiento de la planta, y eso puede afectar a las flores, a los frutos pequeñitos, y luego se manifiesta cuando el fruto crece, el fruto llega a estar grande, se manifiesta como frutos de menor calidad y de menor valor en el mercado. También se afecta la productividad total del cultivo cuando son afectados tanto por ácaros como por thrips. Ya tenemos un video en nuestro canal tratando el tema de los thrips, y probablemente en futuro hagamos un video tratando el tema de los ácaros. En nuestro sitio web Agrotecnología Tropical, en la sección de plagas, tenemos un artículo que explica a profundidad el tema de los thrips y que explica a profundidad el tema de los ácaros. Bueno, entrando en el tema de la cosecha, eso se hace de acuerdo a los requerimientos del mercado, de las personas que nos van a comprar los pimentones o los pimientos. Hay mercados que buscan los frutos que estén completamente verdes para hacer ciertas recetas que se hacen tradicionalmente con esos frutos color verdes totalmente. Otros mercados piden la fruta que esté completamente madura, porque hay otras recetas, como por ejemplo podría ser una paella, que requiere frutos completamente maduros. Finalmente tenemos el pimiento, que se utiliza para colocarle como polvo a los jamones serranos. Esos pimentones que se siembran en España en altísima densidad y cosechados mecánicamente, se dejan que estén completamente rojos y deshidratados para gastar la menor cantidad de energía posible en terminar de deshidratarlos. Entonces, como ustedes pueden ver, el rango de requerimientos es muy diverso, y a la persona que ustedes le van a vender los pimentones o los pimientos tienen que concertar previamente cómo desean los frutos. Lo único que hemos detectado nosotros en nuestra experiencia profesional es que cuando se cosechan los pimentones verdes para ir a mercados donde les gustan los pimentones verdes, las plantas tienden a rendir un poco más que si se dejan los frutos que se maduran completamente. Pero indudablemente un fruto que madura completamente en la planta es una fruta de mejor calidad y de mejor sabor. Posteriormente los frutos van a cestas, donde no deben ser golpeados y tratados de la mejor manera posible para que lleguen lo más sano posible a los supermercados y al consumidor final. Bueno, sin más que decir, así concluye otro video más del canal de agrotecnologiatropical.com. En esta oportunidad, hablando del cultivo del pimiento y del pimentón. Los invitamos a seguir viendo otros videos en nuestro canal y a suscribirse al mismo, así como darle a la campanita para ser informado cada vez que subamos un nuevo video para ustedes. Muchas gracias.